por decisión unilateral, el Tribunal Electoral, ¿verdad?, señala que Mulino es candidato presidencial. Eso es lo que publica la prensa. Aquí lo estamos viendo. Lo pone como portada inmensa, ¿verdad? Entonces dice, la idea de designar a José Raúl Mulino como candidato presidencial de los partidos Realizando Metas y Alianza fue del Pleno del Tribunal Electoral. No hubo una gestión previa para que estos partidos lo escogieran para ser su abanderado, cuando ya la mayoría del Pleno aprobó el acuerdo 11-1 del 4 de marzo de 2024. Esta es una de las respuestas que envió el tribunal al magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Olmedo Arrocha. Pero vamos a entrar en detalle con esta información aquí en la página que ha publicado la Carta Express, que ha publicado un diario de la localidad, y aquí lo dice, que magistrados del Tribunal Electoral responden a consulta del magistrado Arrocha sobre la habilitación. Y aquí podemos ver, ¿verdad?, que la nota la vamos a leer un poquito aquí. Aquí dice, República de Panamá, Tribunal Electoral, honorable magistrado Olmedo Arrocha, Corte Suprema de Justicia, en sus dedos. Ahí está, ESD. Respetado magistrado, dado que en el caso que nos ocupa fue adoptado por el artículo 11-1 del 4 de marzo de 2024, mediante una decisión que no fue unánime, nos vemos compelidos a comentar como Pleno del Tribunal Electoral su oficina número SGP-725-2024, fechado 23 de abril y recibido en la Secretaría de este tribunal el 24 de abril de este mismo año. Con relación a la primera pregunta, se adjunta copia autenticada por Secretaría General de los formularios de postulación y documentación que sirvieron, ¿verdad?, que sirvieron de sustento para aceptar las postulaciones de los candidatos a presidente y vicepresidente de los partidos Realizando Metas y Alianza. Con relación a la segunda pregunta, no existe ningún formulario o documentación para sustentar la postulación, como es en el caso que nos ocupa. De acuerdo con los magistrados Valdés y Guerra, la habilitación del señor José Raúl Mulino al cargo de candidato a presidente de la República se produjo oper legis, ¿verdad? Es decir, por estar así establecido en la ley, por ministerio de la ley, en su condición de suplente del candidato a la presidencia Ricardo Alberto Martinelli Berrocal, que fue inhabilitado en el mismo acuerdo del Pleno 11-1 del 4 de marzo. En efecto, el artículo 362 del Código Electoral, reglamentado por el artículo 91 del Decreto 29 de 2022, dispone que cuando un candidato principal pierde su carácter de postulado, por cualquier causa, su suplente asumirá su lugar. Con relación a la pregunta 3, no hubo ninguna gestión previa al acuerdo del Pleno 11-1 del 4 de marzo de 2024 para que los partidos Realizando Metas, RM y Alianza, ¿verdad?, designaran al señor José Raúl Mulino Quintero como candidato a presidente. La decisión de habilitar a José Raúl Mulino como candidato a presidente de la República en representación de los partidos Realizando Metas y Alianza fue una decisión del Pleno del Tribunal Electoral, tomada mediante acuerdo del Pleno 11-1 del 4 de marzo de 2024, del cual remitimos copia autenticada. De acuerdo con los magistrados Valdés y Guerra, el Pleno estaba impedido de hacer gestión alguna con los partidos que postularon al señor José Raúl Mulino como candidato a vicepresidente de la República, pues el Código Electoral, en su artículo 362, reglamentado por el artículo 91 del decreto del 29 del año 2022, ya tiene previsto el escenario para cuando un candidato principal pierde su carácter de postulado por cualquier causa, disponiendo al efecto que su suplente asumirá su lugar de pleno derecho, es decir, ope legis, como se ha expresado en la respuesta de la pregunta 2. Por lo tanto, no puede hablarse de decisión unilateral del Tribunal Electoral, aquí callándole la boca a la prensa, sino
de una decisión con fundamento en estricto derecho. ¿Qué pasa a la prensa? ¿Por qué quieren marear a la gente? Eso debería meterle una demanda a la prensa. Increíble. Aquí está la carta que explica las cosas. Específicamente el Código Electoral y el Decreto 29 del 2022 reglamentario en la elección general del 5 de mayo de 2024. Como consta en el acuerdo 11-1 del Tribunal Electoral, una vez inhabilitado el ciudadano Ricardo Alberto Martinelli Berrocal como candidato a la presidencia de la República, el Pleno debía decidir si procede o no aplica el artículo 362 del Código Electoral a la nómina presidencial, dado que se están planteando dos tesis, a saber, A, que la figura del suplente no es aplicable a la del vicepresidente, y B, que si se aplica el 362 a todos los cargos. Luego de debatir las dos opciones, prevaleció en la mayoría de los magistrados, que son 3, por eso cuando son 3 y hay una votación, tiene que salir una decisión 2-1 o 3-0, pero nunca puede ser de otra forma, no hay empate. Aquí me gusta por eso, eso es importante. Importante entender por qué son 3 magistrados, porque cuando van a tomar una decisión, es una votación entre los 3, es 2-1 o 3-0, no puede ser otro número, así sencillo, así es, ¿verdad? Entonces, eso para que Gaby Carrizo aprenda cómo es la matemática, que él no sabe, ¿verdad? Aquí, decidimos el criterio esbozado en la segunda tesis de que el artículo 362 del Código Electoral sí se aplicaba en todos los casos, a todos los cargos de elección popular, y por tal motivo se decidió ordenar que en la boleta única de votación a utilizarse en las elecciones generales para el cargo del presidente de la República, en la casilla de los partidos realizando metas y alianzas, el señor José Raúl Mulino Quintero, como candidato a presidente sin vicepresidente. Esta decisión fue confirmada por los magistrados Valdés y Guerra en el acuerdo 13-1 de 9 de marzo de 2024 con el voto razonado del magistrado Junca, copia que adjuntamos a la presente nota, aprovechando la oportunidad para brindar la seguridad de mi más alta y distinguida consideración. Atentamente, Alfredo Junca, Wendy Hake, Eduardo Valdés Escoferi y Luis Guerra Morales. Documento legal, documento más claro que el agua. Si tú estás de acuerdo o no estás de acuerdo, eso no importa, porque aquí lo que importa es que la decisión se tomó en libertad y en derecho, según la interpretación de los magistrados de la Corte. La votación, por lo que entiendo, fue 2-1 a favor de Mulino en su candidatura, y ya, listo, finish. Por eso la papeleta tiene la cara de Mulino y 6, aunque la pongan al revés, algún hacker con malas intenciones haya intentado alterar las cosas en la boleta electrónica. Para los que están votando en el extranjero en estos momentos, que tienen un zafarrancho en este momento, ¿verdad? Que después del 6 viene el 8, el 9 y después salta el 7, una locura, un zafarrancho, ¿verdad? Bueno, entonces, aún así, aquí está explicado. Y ya, Olmedo Arrocha, el magistrado, tendrá, ¿verdad? El honorable magistrado tendrá que tomar en base a esto una decisión que ya tiene él para la izquierda o para la derecha, como dice el dicho, ¿verdad? Ahí está. O aprobaba o no aprobaba, o habilitaba o no habilitaba, o refrendaba o no refrendaba. Ahí está. Como lo quieras llamar, sin yo ser un experto de temas legales, aquí está todo escrito. Aquí está explicado. Los 3 magistrados hablando y firmando, puño y letra, ahí está, pues, ¿qué tú quieres? Entonces esto es, primero para callarle la boca a este comentario por decisión unilateral. Ellos se están basando en una razón de carácter legal, electoral, para tomar la decisión. No es porque a mí me pica, porque como lo pone el periódico, suena como que hey, de mis 2, ¿me entiendes? Yo la voy a hacer. No. Todo tiene que hacerse en esta vida con un fundamento. Pero bueno, ahí está el que se deja llevar por el amarillismo y por el sensacionalismo y como lo quieran ver o como lo quieran llamar. Entonces, ya lo que digan los demás,
a buscar los votos que el 5 de mayo, y eso para que le dé un poco de paz a la cosa, gane quien gane, esto es lo que había que decir, esto es lo que había que hacer, no, para no andar en esta zozobra en la que estamos todos los panameños preguntándonos, el man va, el man no va, los otros candidatos, los que apoyan a sus otros candidatos, el man va o no va, ¿cómo es la? Panamá entero y el mundo entero estamos haciendo un ridículo mundial. Crea la suspicacia, la gente está pensando qué está pasando en Panamá con la democracia. Qué vergüenza, ¿por qué tenemos que pasar por esto? ¿Por qué esto no se resolvió de una forma tranquila hace mucho tiempo? En fin, amanecerá y veremos. Qué locura, eso solo pasa en Panamá. Qué bárbaro. You know, pra.